Muchas gracias por seguir con nosotros después de estos comerciales y después de noticias tan trágicas, después de haber descubierto que el movimiento Free Britney fue todo un engaño y que el padre no la ha soltado. Vamos con noticias mucho más agradables y de investigación que puede interesarles. Con ustedes les voy a presentar ahora lo que va a ser la nueva investigación de nuestra amiga de toda la vida, Carolina Rocha. Carolina, ¿cómo estás? Hola Javier, buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, así es, el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos van a hablar de un tema súper interesante y súper importante. Desafortunadamente, pues por la pandemia no nos podemos reunir con ellos físicamente, pero gracias a las tecnologías nos podemos comunicar sin importar la distancia. Bueno, entonces yo les voy a dejar con estos médicos que trabajan en el área de investigación del Hospital Siglo XXI, que nos van a hacer el favor de platicar de un tema que se llama el origen de los huesos del cráneo. Adelante, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo se forma el tejido óseo, en específico del cráneo, en el cual vamos a encontrar tanto huesos del neurocráneo como del viscerocráneo. Y bueno, para iniciar tenemos que saber que un hueso nunca se va a formar en un espacio vacío, sino que este espacio previamente tuvo que estar ocupado por algún tejido conjuntivo, como el mesénquima. Y este mesénquima va a tomar dos vías para la formación ósea, ya sea una vía intramembranosa, que va a pasar directo a la membrana, o endocondral, que primero va a formar un cartílago y va a continuar con su osificación. Y bueno, vamos a iniciar con la presentación hablando del neurocráneo intramembranoso. Así es, vamos a empezar con el neurocráneo intramembranoso. Este es un trabajo, quisiera recalcar, de la doctora Yaque, y ella llegó a las conclusiones de que, por ejemplo, el hueso frontal va a surgir de dos porciones, las cuales... ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Ok, doctora es que se cortó un Diana. poquito el internet. Ok, va a surgir de dos huesos que forman pues la mayor parte de esta fosa del hueso frontal y se va a osificar, como mencionaba el doctor Jesús, a partir de un mesénquima, al cual ella llegó al dato que era un mesénquima denominado mesencefálico. Por otro lado, en cuanto al hueso parietal, ella nos platica que es una osificación exclusivamente membranosa, la cual va a iniciar a partir del segundo mes de vida intrauterina y también va a derivarse del mesénquima del mesodermo paraxial. Continuando con otro hueso, tenemos el hueso temporal, que para la porción escamosa del hueso temporal se van a presentar dos centros de osificación. El centro de osificación escamocigomática y el centro post-escamomastoideo. Y este también va a derivar del mesénquima del mesodermo paraxial. Otro hueso que tenemos es el hueso occipital, el cual va a iniciar su desarrollo en la 9ª semana de gestación con dos centros de osificación. Un primario ubicado en la región ventral, cercano a lo que es la notocorda, y un segundo en el segmento interparietal. La parte más posterior se va a ubicar en medio de los parietales y por esto se le va a denominar interparietal. Este también va a ser de origen intramembranoso, como los anteriores, y también va a derivar del mesénquima del mesodermo paraxial. En cuanto a las fontanelas, podríamos decir que la fontanela anterior va a unir lo que son los huesos frontales y con parte de los huesos parietales, y va a cerrar alrededor de los 18 meses después del nacimiento. La fontanela posterior, por otro lado, va a unir lo que son los huesos parietales con la porción occipital del cráneo y se va a cerrar alrededor de 2 meses después del nacimiento. Continuando con las fontanelas anterolaterales, vamos a tener que son huesos pues de la porción frontal, esfenoidal, temporal y parietal, los que se van a encontrar alrededor de estas. Y en cuanto a las fontanelas posterolaterales, se va a encontrar entre el hueso temporal, el parietal. Continuando también
con otra porción del cráneo están las suturas. Las suturas, vamos a tener la sutura metópica, que va a ser la que une el hueso frontal cuando aún no está fusionado, por así decirlo. La sutura coronal, que une el hueso frontal y los parietales izquierdo y derecho. Continuando también la sutura sagital, que va a formar por la unión de los huesos parietales, en una unión de la línea media en un plano sagital. Y la sutura lamboidea, la cual va a unir dos porciones de los huesos parietales y el hueso occipital. Y bueno, ya que hablamos del neurocráneo intramembranoso, vamos a continuar con el neurocráneo endocondral, que es básicamente los huesos de la base del cráneo, en donde los blastemas van a formar primero el cartílago para después formar el hueso definitivo. Vamos a iniciar con la base del hueso occipital, que como va a ser en todo este segmento, va a ser después de que el blastema va a formar el cartílago y después forma el hueso. Bueno, este se va a formar a partir del cartílago paracordal y es un derivado del mesodermo paraxil. En el caso del esfenoide se va a formar la parte de la ala menor, la ala mayor y el cuerpo. En la ala menor va a ser a partir de una ala orbitaria, mientras la ala mayor va a ser a partir de la ala temporal. Ambas alas van a ser derivadas del mesénquima, de la cresta neural, mientras el cuerpo va a ser formado a partir de un cartílago, que es el cartílago hipofisiario. Y esta, a diferencia de las anteriores, va a ser derivado de un mesénquima de mesodermo paraxil. Y bueno, seguimos con el hueso etmoides, que lo mismo que en anteriores, va a ser formado el cartílago, y este se va a formar a partir de trabéculas craneales, y va a ser derivado del mesénquima de la cresta neural. Y bueno, por último, en esta sección va a estar la porción petrosa del hueso temporal, que se va a formar a partir de la cápsula periódica. Y va a ser también derivado del mesénquima del mesodermo paraxil. Bien, y eso sería todo de neurocráneo, que serían todos los huesos que van a proteger la porción encefálica. Comenzando por el viscerocráneo, que van a ser los huesos de la porción de la cara y el oído. Vamos a iniciar con el viscerocráneo, con la osificación intramembranosa. Ok, parece que hubo un pequeño cambio de planes. Vamos a iniciar ahora con la osificación endocondral. Como ya les mencionaba, el viscerocráneo va a abarcar huesos de la cara y el oído. En este caso vamos a comenzar con el martillo y el yunque. Bueno, estos huesos, vamos a remontarnos un poquito al primer arco faríngeo, en el extremo dorsal de su porción cartilaginosa, del primer arco faríngeo, mejor conocido como cartílago de Meckel. Este se va a estar relacionado con la formación del oído. En sus fases iniciales se van a desprender de esta porción proximal unos pequeños nódulos que van a formar dos huesos, el martillo y el yunque, por lo que vamos a decir que estos huesos que derivan del primer arco van a tener una osificación endocondral y de manera general van a derivar del mesénquima de la cresta neural. Un dato muy importante es que son los primeros en osificarse por completo y los primeros en llegar a la talla adulta dentro del feto, junto con el estribo. Continuando con el estribo, vamos a tener que proviene de un rudimento cartilaginoso independiente que va a estar situado en el externo dorsal del cartílago del segundo arco faríngeo. Y este cartílago también tiene el nombre de Reichert y participa en el desarrollo de esta porción del oído. Bien,
Esta osificación va a ser endocondral y se va a derivar también del mesénquima de la cresta neural. Y como ya les había mencionado, también se va a osificar junto con el martillo y el yunque y va a llegar a su talla adulta en el feto. Siguiente, por favor. La apófisis estiloide es otra porción que va a derivar de este cartílago de Richard, es decir, va a originarse del extremo dorsal del cartílago del segundo arco faríngeo, va a tener una osificación endocondral y también va a derivar del mesénquima de la cresta neural. Continuando con los huesos de esta región, vamos a tener el hioides, que también va a tener una osificación endocondral y se produce en el extremo ventral del cartílago del segundo arco faríngeo. Ahí se va a formar un asta menor del hioides o cuerno menor del hioides y también va a originarse del cartílago del tercer arco faríngeo, que va a originarnos a la porción del asta mayor o cuerno mayor. Por otro lado, como dato interesante, tenemos que el cuerpo va a formarse de la eminencia hipobraquial. Y este hueso también va a estar derivando del mesénquima de la cresta neural. Y bueno, para terminar, vamos a hablar del viscerocráneo intramembranoso, en el cual abarcaremos huesos como el temporal, maxilar superior, cigomático, nasal, mandibular, entre otros. Y bueno, en el caso del temporal, va a ser producido por el proceso maxilar del primer arco faríngeo. En específico, vamos a generar la porción escamosa, ya que anteriormente vimos algunas otras porciones, como la petrosa, y esta va a ser derivada de la cresta neural. Y bueno, en el caso del maxilar superior, va a ser igual una osificación intramembranosa que se va a producir en el proceso maxilar del primer arco faríngeo. Va a ser también derivado de las células de la cresta neural y se va a llevar a cabo entre la séptima y octava semana de gestación. Para el caso del cigomático, va a ser en el proceso maxilar del primer arco faríngeo también y va a generar, como su nombre lo dice, el hueso cigomático. Va a ser derivado de las células de la cresta neural y esa se va a formar en cambio de la anterior hasta la novena semana de gestación. Continuaremos con el nasal, el cual se va a producir al igual que los anteriores del maxilar del primer arco faríngeo y va a ser derivado de las células de la cresta neural en la novena semana de gestación. También van a haber algunos otros huesos que van a tener esta misma osificación. De la misma manera va a ser en el primer arco faríngeo y van a ser huesos como el lagrimal, el vómer, el cornete inferior y también el hueso palatino. Todos estos otros huesos van a ser derivados de la cresta neural. Y por último vamos a tener a la mandíbula, que va a ser, el mesénquima va a estar alrededor del cartílago de Meckel, en el subproceso mandibular, se va a condensar y por una osificación intramembranosa se va a originar la mandíbula. Esta, al igual que las anteriores, van a ser derivados de una cresta neural. Bien, y Bueno, con eso nos pues despedimos. Muchas gracias por el espacio. Esperamos que les haya servido esta información. no, muchas gracias a ustedes. La verdad, como yo les decía, fue una nota súper interesante, súper importante. Lo que me explicaban a mí los expertos es que la importancia de esto radica en que hay algunas malformaciones en la parte del cráneo y en la parte facial que son ocasionadas por por anormalidades que se dan en la formación de estos huesos, ¿no? Entonces, pues siempre es importante conocer estos temas para estar siempre en la vanguardia. Y bueno, pues volvemos contigo, Javier. Muy buen reportaje, Carolina. La verdad es que me quedo muy sorprendido. Me llevo mucha información acerca de, pues, este tema. Incluso lo sorprendente que puede ser de que
huesos como la escama del temporal, que al principio vienen como intramembranosos, en el futuro van a pasar, más bien después de esta osificación, es cuando empiezan a formar parte de lo que es el neurocráneo, entre otras curiosidades como la mandíbula, que luego también tiene procesos de osificación endocondral, que pues como ya lo pudimos visualizar, tiene también osificación principalmente que es la intramembranosa. Pues esta fue la información de Carolina Rocha en este nuevo segmento que pasa todos los viernes para que nunca se lo pierda. Y aquí la pregunta siguiente que vamos a abordar en este programa es, ¿usted cree de verdad que los ovnis fueron quienes se llevaron a los habitantes de Teotihuacán? Descúbralo después de este comercial y recuerde, share the knowledge.